Margarita es ingeniera civil de la Universidad de Medellín, especialista en alta gerencia con énfasis en calidad de la Universidad de Antioquia, con certificaciones en Master Planning, y ha sido gerente de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, secretaria de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia y gerente de megaproyectos viales para este departamento. Margarita, bienvenida. ¿Aló? Bueno, muy buenos días. No me gusta estar más cerca a toda la gente. Lo primero, pues, darle las gracias a los intendentes por el recibimiento que hemos tenido, tanto en la ciudad de Tigre como aquí en Bariloche, a todas las personas pues, que han hecho posible que nosotros estemos aquí, pudiendo compartir con ustedes un poco nuestra experiencia de ciudades, tanto Elga en Bogotá, Beatriz, Pablo, todos nosotros un poco en ese concepto de lo que es construir ciudades, transformar ciudades. En Medellín nosotros decimos que transformamos integralmente el hábitat en favor de la gente y lo transformamos porque nosotros no solamente producimos cambios en los territorios, sino que producimos cambios en las personas, en las comunidades, en los negocios. ¿Para qué? Finalmente todos, absolutamente todos, lo que queremos es poder habitar ciudades con calidad. Y cuando se está en los gobiernos, el habitar esas ciudades no es para la gente, los que están allá, no. Es también para nosotros que hacemos parte también de las ciudades. Nosotros somos unos constructores permanentes de las ciudades con la gente y para la gente. O sea, no hacemos cosas para otros, las hacemos también para nosotros mismos. Y ese es un elemento que siempre hay que tener presente, que no construimos para todos los de allá, sino para nosotros mismos. La presentación mía tiene tres partes. Una primera parte fundamentalmente es contarles, para quienes no han estado en Medellín, ¿dónde está Medellín? ¿Qué es Medellín? Una segunda parte es lo que tiene que ver con la filosofía con la que nosotros hemos venido transformando la ciudad, porque muchas veces nos quedamos mostrando los proyectos, pero ¿qué es lo que hay detrás de todos esos proyectos? ¿Cuál es la filosofía? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer el proceso de transformación de ciudad? Y una tercera parte, pues digamos que siguiéndole un consejo a Juan Manuel Balcázar, quien ha sido pues la persona que ha hecho posible que nosotros estemos acá, y me decía: Margarita, has mostrado, pues no has mostrado tus proyectos, no has mostrado qué es lo que han hecho. Entonces voy a tratar de mostrar así muy rápidamente algunas de las cosas que realmente nosotros hemos hecho en la ciudad. Quienes me escucharon en Tigre dirán: no, Margarita no va a acabar, porque finalmente uno se emociona contando todos estos proyectos, las cosas que uno hace, y la verdad es que se emociona tanto que se le olvida que hay un tiempo que cumplir. Pero trataré de ajustarme a un tiempo en el que pueda expresar la emoción que me produce construir ciudad y también pues respetar el tiempo de este evento para que puedan hablar mis compañeros. Primer término, lo que nosotros decimos Colombia, digamos, y un poco para que nos entiendan nuestra idiosincrasia, nosotros decimos que Colombia está en la mejor esquina de América. Y decimos que está en la mejor esquina de América, pues tenemos dos mares, el mar Pacífico, el mar Atlántico, estamos en un punto maravilloso, y en esa mejor esquina de América está Antioquia, que es nuestra región, y en el centro está Medellín. Entonces casi que en Medellín, nosotros decimos que Medellín es el centro de la mejor esquina de América. Eso es un poco para que ustedes entiendan la idiosincrasia y la forma como nosotros nos sentimos orgullosos.
Medellín es una ciudad que tiene 2.400.000 habitantes, tiene un área metropolitana, 10 municipios, y hay un elemento que es muy importante y es que Medellín es una ciudad, para quienes la conocen que no creen, pero es más rural que urbana. O sea, tenemos una extensión de 268 metros cuadrados de suelo rural y 106 de suelo urbano, es decir, el 70% de nuestra ciudad es rural. Y eso pues tiene unas implicaciones importantes en el desarrollo. También es importante entender que Medellín, nosotros parte de lo que hemos venido construyendo y es el sentido, es la importancia, incluso lo que mencionaba ahora Rodolfo, de lo que es el espacio público. Para nosotros el espacio público es lo fundamental en la construcción de una ciudad, porque en el espacio público es donde, como decía nuestro alcalde, todos nos igualamos en equidad. En el espacio público no hay ricos, no hay pobres, no hay blancos, no hay negros, no hay verdes, es todos, absolutamente todos hacemos parte de ese espacio público y es donde realmente nos sentimos libres y disfrutamos con el otro la ciudad. Entonces, en la construcción del espacio público, Medellín, hace 4 años teníamos del orden de 3.8 metros cuadrados de espacio público por habitante. Digamos que las ciudades desarrolladas y las ciudades donde uno, tipo Boston, ciudades donde uno, Washington, ciudades que uno se siente, digamos, de una manera feliz en el disfrute del espacio público, son ciudades que tienen del orden de unos 10 metros cuadrados de espacio público por habitante a 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. Esos son, digamos, indicadores sobre los cuales uno empieza a construir ciudad. Yo veía a Bariloche y yo decía, aquí tienen más de 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. Es decir, es entender lo que tienen, pero escuchando también al intendente me hacía la pregunta, pero en donde tienen la parte urbana, ¿cómo se siente? Entonces, es cómo ser capaces de jugar con ese justo equilibrio entre el urbano y el espacio público para el disfrute de quienes realmente tenemos que disfrutar la ciudad, que somos todos nosotros. Nosotros no construimos ciudades para extraterrestres, las ciudades las construimos es para nosotros. Y en esa construcción de las ciudades para nosotros, el espacio público juega un papel fundamental. Medellín es una ciudad entre montañas, digamos que Antioquia hace parte está en la cordillera de los Andes, nosotros estamos en la cordillera central. La cordillera de los Andes, cuando entra a Colombia, se divide en 3, en la cordillera oriental, central y occidental. Nosotros estamos en la central, donde están todos los volcanes, pero todas las montañas y las más quebradas de todas. Medellín y Antioquia, por ejemplo, uno puede decir que es mucho más quebrada, que tiene el 98% son montañas y uno podría decir que un 2% es un terreno plano. Uno viniendo en el avión desde Buenos Aires acá, uno no ve sino plano. Yo decía, no, las montañas están aquí en un pedacito, casi que ese 2% está aquí, pero el resto es plano. Para nosotros es todo lo contrario, es montañas y plano. Y vencer las montañas es complejo, es difícil. Y eso pues hace parte un poco también de lo que nosotros como ciudad nos hace distintos en la medida que tenemos que estar venciendo todos los obstáculos de las montañas para poder construir ciudades. Entonces nos obliga a ser bastante innovadores de alguna manera en el sentido de cómo vencer todos esos obstáculos que nos pone a nosotros la naturaleza. Medellín está sobre un valle, que es el que determina la ciudad, y hay otro elemento muy importante, y lo mostró ahora Rodolfo, también Medellín es una ciudad llena de hidrografía, es decir, es por las mismas montañas. Entonces nosotros tenemos un terreno, una ciudad que se fragmenta mucho por todo el tema de
hidrografía, pero al mismo tiempo se convierte en nuestra riqueza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Medellín se va fragmentando y se va construyendo a partir de toda esta hidrografía, que es la que finalmente hace que nosotros conformemos nuestro territorio. Medellín, para quienes no lo conocen, pues es una ciudad entre montañas, un valle, es una ciudad del agua, ya lo vimos por todo el tema de la hidrografía, es una ciudad de la luz. El departamento, por toda esta cantidad de agua, también pues hemos sido privilegiados, las mayores represas del país se encuentran en Colombia, donde se produce energía eléctrica, y eso pues nos da unas condiciones importantes en temas energéticos para la ciudad. Disfrutamos las luces. Para quienes han ido en diciembre, Medellín es una ciudad que se llena de luces, en el río, la gente, las casas, todos hacemos que la luz ilumine nuestra ciudad. En un congreso que tuve, dije que estaban todas las ciudades, Medellín está catalogada entre las 10 ciudades del mundo de luz, en el tema de la luz, y se hacen unos congresos en ese sentido, y recuerdo que en uno de esos congresos, en un congreso dije que Medellín era la ciudad de la luz, y les cuento que los parisinos me miraron horribles. Por supuesto, pues porque París siempre ha sido denominada la ciudad de la luz, pero yo les dije, no se preocupen, vamos detrás de ustedes, París es la ciudad de la luz, pero es verdad, o sea, eso es también parte de lo que nos hace sentirnos a nosotros orgullosos como ciudad. Medellín, la ciudad de las flores. Alguien ayer me decía, Margarita, ¿cuándo es bueno ir a Medellín? Pues yo le dije, mire, a mí me encanta que vayan, ojalá en agosto. Agosto es nuestra feria de las flores. Medellín es llamada la ciudad de la eterna primavera por su clima. Yo creo que era un clima antes del cambio climático, porque les cuento que en esta época, abril, uno podría decir Medellín, la ciudad de la eterna llovedera. Llueve todos los días. Y después de que pasan las lluvias, es una ciudad de calor. Ya estamos llegando a temperaturas del orden de 32, 33 grados de temperatura, cuando hablábamos que Medellín era una ciudad promedio de temperatura de 26 grados. Entonces, el clima también nos ha cambiado. Pero agosto es una época maravillosa, tenemos nuestro desfile de silleteros, donde las flores juegan un papel importante en la ciudad, y donde tenemos unas fiestas y pueden ir a divertirse y a pasar rico. Así que están invitados en agosto a Medellín, que es la mejor época para poder estar. ¿Cuáles son los principales riesgos de nuestra ciudad? Uno es el crecimiento desordenado de la ciudad. Nosotros, como muchas ciudades de Latinoamérica, no estamos exceptos a todos los problemas que pasaron en el año, después de los años 50, cuando se empieza el tema de la industrialización. Medellín en su valle empezó a coger todo un tema industrial. En ese tema industrial que empieza a aparecer en la ciudad, entonces mucha gente del campo empieza a llegar a Medellín, y Medellín no estaba preparado, como no está preparado muchas ciudades cuando se empiezan a generar polos de atracción en las ciudades, y la gente empieza de una manera desordenada a habitar la ciudad. Y eso nos pasó a nosotros. Medellín empezó a habitarse en sus laderas de una manera desordenada, pues porque el valle, la poquita tierra planita que teníamos, pues estaban las industrias y estaban otro tipo, digamos, de estratos socioeconómicos. Entonces la gente empezó a habitar las montañas de una manera desordenada. Y eso empieza a generar unos problemas que cada año se fueron volviendo complejos, pero que a su vez empezaron también a generar una conciencia para empezar a despertar y a desarrollar lo que teníamos que hacer como ciudad. Esta es una curva que muestra la inseguridad, y yo tengo que decirles algo, y es que nosotros tuvimos la época de Pablo Escobar y no la escondemos, y donde tuvimos todo el tema del narcotráfico.
Puede que todavía tenemos tema de narcotráfico, y decir, y yo diría que eso es un tema mundial, pero no en la escala que tuvimos en la época de los años, como ustedes se dan cuenta, años 90, que tuvimos nuestro mayor pico. Era una época donde teníamos del orden de 380 homicidios por cada 100.000 habitantes, eso es una locura, eso es como cuando hay guerra, porque había guerra, éramos presos en la ciudad. Yo les puedo decir que la única forma de uno sentirse libre, yo me sentía libre, era cuando salía al aeropuerto a coger un avión para irme a cualquier otra parte, porque la ciudad era un caos. Pero nosotros fuimos capaces de empezar a superar todo ese problema. Pablo Escobar muere en los años a finales del 89, 90, se empieza a tomar conciencia en la ciudad de su problema y de que había que combatirlo, y yo creo que ese es un elemento de aprendizaje y pedagógico para todos, y es el tomar conciencia de que hay que cambiar, el tomar conciencia de que somos capaces de lograr transformaciones. Y yo creo que Medellín, por su idiosincrasia, un poco lo que les mostraba, fue capaz de entender eso. O sea, hay que cambiar, hay que ser capaces de lograr una transformación importante. Por supuesto, eso no se logra diciendo hay que cambiar y pare, no. O sea, hay que generar unos hitos importantes en la ciudad que nos permitan ser capaces de lograr esas transformaciones. Entonces, digamos, nosotros hoy hemos pasado de los años 90, 91 de tener 368 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año 2014 estábamos en 28, en el año 2015 estamos por debajo ya de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta curva es un poco lo que ha hecho que a Medellín se le reconozca como una ciudad resiliente. Resiliente porque ha sido capaz de superar todas esas dificultades y volver a tomar un rumbo como ciudad. Por supuesto, uno de los grandes problemas para poder resolver y poder cumplir y hacer todo el tema de la resiliencia se llama, como lo mencionaba ahora Rodolfo, inequidad. La inequidad es el factor fundamental en todo ese proceso de violencia. Una ciudad inequitativa genera todos los índices de violencia. Una ciudad que termina volviéndose aislada de muchos procesos de construcción de ciudad se vuelve inequitativa. Una ciudad donde no existen oportunidades para todos los sectores de la sociedad se vuelve una ciudad inequitativa. Y la inequidad está siempre íntimamente relacionada con la violencia. Incluso este es un mapa en el que se muestra todo el tema de las muertes violentas y todo el índice de desarrollo humano, donde uno encuentra una correlación que donde hay más bajo índice de desarrollo humano es donde usted encuentra más violencia. Entonces, una forma para uno combatir la violencia es combatiendo la inequidad. Y esa es una de las primeras lecciones que nosotros aprendimos. Combatiendo la inequidad, combatimos la violencia. ¿Qué camino hemos recorrido como ciudad? Digamos que como ciudad, yo creo que Medellín aprendió de que la construcción de la ciudad no se hace de una sola persona, la construcción de la ciudad se hace con la industria, se hace con la universidad, se hace con el gobierno y se hace con las personas. La construcción, porque finalmente la ciudad es de todos, no es de un solo sector de la sociedad, ni es del gobierno. Hay veces nosotros nos acostumbramos y uno lo percibe es casi que ciudades mendigantes, entonces es demen. Es como si el gobierno tuviera esa bolsita de Papá Noel sacando regalos, aquí va, todos los regalitos, ¿no? Esa no es, así no se construyen las ciudades. Las ciudades, los gobiernos no son Papá Noeles y las ciudades no se construyen con un Papá Noel. Eso pues lo vemos en las películas que sacan las varitas mágicas y eso pasa, pero en la ciudad no pasa eso. Las ciudades requieren de que todos seamos partícipes en esa construcción de ciudad.
nosotros pues hemos tenido la fortuna de contar con muchas instituciones públicas, privadas, comunidad en la construcción de la ciudad. Tuvimos, digamos que un elemento fundamental para sacarnos, digamos que esos años 90 nosotros hemos dicho Medellín era la ciudad del miedo, ¿sí? Y fuimos construyendo como una ciudad del miedo a una ciudad de la esperanza, y decimos, hoy estamos en ese concepto de una ciudad de vida, del miedo a la esperanza a la vida. Y digamos que el Metro de Medellín fue un gran jalonador de esa ciudad del miedo a la esperanza. Yo les mostraba ahora que nosotros no somos gente que nos sentimos orgullosas de nuestra tierra y la forma de ser. Y digamos, el Metro de Medellín era el primer sistema de transporte masivo que se hacía en Colombia, el primer metro del país, y hoy sigue siendo el primer metro que tenemos en Colombia. Y eso empezó a generar otra vez, a devolverle ese orgullo al antioqueño, a la gente de Medellín, de que teníamos el primer metro, y empezó a llegar también con una serie de transformación de la ciudad, a generar espacios públicos. Cambió todo el tema de lo que eran los equipamientos urbanos, empezaron a aparecer todo el tema de siembra de árboles, más espacios, un tema de calidad en la forma de movilizarnos como ciudad. Entonces eso fue generando unos elementos muy importantes como ciudad para hacer ese proceso de transformación. Pero aparecieron, pero por supuesto también otros elementos como ciudad, digamos que a Medellín también, y muchos reconocen que tenemos unas empresas públicas de Medellín, donde la calidad de los servicios públicos nuestros es muy buena, se maneja todo el tema de la energía, del acueducto, del alcantarillado, de la telefonía, con unos servicios públicos bastante buenos. Uno podría decir que en la área urbana nosotros tenemos el 100% de los servicios públicos, digamos que en la parte rural tenemos acueductos veredales y tenemos, uno podría decir que en ese total podríamos estar del orden de un 98, un 97, un 98% de calidad, 100% de servicios públicos. Entonces, y eso todo debido a esta empresa, y una empresa que además se vuelve rentable y genera muchas utilidades, que facilita que Medellín pueda tener recursos. A mí me preguntan mucho, bueno, pero es que Medellín tiene plata, tiene recursos para hacer las cosas. Yo siempre he dicho que eso es una verdad a medias. Es cierto, digamos, las empresas públicas, por la forma como se manejan, le generan a la ciudad del orden de unos 500 millones de dólares al año para hacer inversión social, y eso es un recurso bastante significativo e importante. Tenemos también un tema de lo que es el cobro de todo el tema del impuesto predial. Hay, digamos, disciplina de la gente para pagar el impuesto predial. Entonces se generan unos recursos importantes de ciudad para su tema de transformación. Pero yo creo que no siempre todo es plata. Y yo les cuento y se los digo, que lo puedo decir con autoridad moral, y es que yo casi que nunca he necesitado plata a la final para hacer grandes transformaciones, porque a mí me parece que la plata lo limita a uno cuando dice, no, yo para poder hacer esto necesito plata, necesito dinero. Yo creo que uno primero tiene que pensar qué es lo que quiere, el dinero viene después por añadiduras. Lo primero es saber qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos transformar, qué es lo que queremos cambiar. Un buen proyecto siempre tiene plata. Y yo les digo, todos los proyectos, los buenos proyectos que he tenido siempre han tenido dinero. Y empezaron de 0 pesos. Y se pudieron hacer. Entonces yo creo que uno de los grandes temas sobre los que también tenemos que cambiar es nuestra mentalidad, que para poder hacer transformación, primero pensamos es si tengo la plata para ver qué es lo que voy a hacer. Yo creo que hay que pensar es al contrario, es qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos transformar, que la plata viene. La plata llega, el mundo está lleno de dinero, por todos lados. El dinero viene después. Lo primero es cambiar nuestra mentalidad
para poder saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos transformar, que eso llegará por añadidura. Muy rápidamente, digamos que hay unos pilares de gobierno que son fundamentales. Les decía, pasamos del miedo a la esperanza y a la vida. Entonces la vida es nuestro eje central, es el don más preciado y más cuando hemos vivido tanta guerra y tanta muerte. La equidad, por supuesto, como elemento fundamental de muchas acciones y actuaciones frente a las cuales nosotros tenemos que construir ciudad. El desarrollo económico, que es la generación de las oportunidades de las personas para poder trabajar y desarrollarse como seres humanos, y nosotros también desarrollarnos como seres humanos en nuestra actuación de transformadores de ciudad. La sostenibilidad, que hoy nosotros no trabajamos no solamente para los que estamos aquí, sino para toda la gente que viene en el futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Este es un planeta, es una bolita que ni se ve, hay veces desde, yo creo que de la Vía Láctea ni se ve, es minúscula, pero esto es lo que tenemos. Este es nuestro planeta, y es de todos. Esto no podemos decir que es de los argentinos este pedacito y de los colombianos allá el otro, yo diría que es de todos. Y que todos tenemos que tomar conciencia que vivimos en un planeta que tenemos que cuidar, y que tenemos que cuidar para nosotros y para los que vienen, y eso hace parte de nuestra responsabilidad social, y yo diría que como seres humanos, entendiendo que somos minúsculos y que por ahora no hay, o hasta donde yo sé, unas naves espaciales para llevarnos a un planeta por allá que tiene las mismas condiciones y la misma riqueza que tenemos nosotros, la riqueza que ustedes tienen de mirar este paisaje, este lago, estas montañas. ¿No? Entonces, es también entender eso cuando estamos haciendo la construcción de ciudad. Y por supuesto la institucionalidad, y es la responsabilidad que cuando somos funcionarios de gobierno debemos tener en la construcción de la ciudad, con transparencia, con coherencia, con presencia, con ejecución. A uno no lo eligen para que diga que hay muchos planes, a uno lo eligen para que haga. La gente no está esperando que yo muestre en todas las reuniones unos planes lindos, hermosos, divinos, no, uno lo eligen para que muestre qué es, para que haga, para que ayude a esa transformación. Esa es la realidad. Entonces hay que entender que hay que tener coherencia y hay que expresar los resultados, todos los resultados de las cosas que uno ejecuta. Digamos que en este tema de volver a la vida, digamos, hay todo un tema de lo político, transparencia, de lo social, equidad, oportunidades, educación, cultura, territorio, descentralización, participación, inversión, urbanismo, transformación, inclusión, altos estándares, transformación. Todo eso es lo que genera confianza. Y confianza en lo público, más mayor convivencia, podemos hablar de ese concepto de lo que es vida. Y es la forma como la hemos entendido en Medellín. Nuestras realidades, yo les decía ahora el planeta. Mire, las ciudades ocupan el 2% de la superficie de la Tierra, el 2%. Y nos sentimos presos, agobiados, y ese es el planeta, no tenemos más. Y dependerá de nosotros entender qué es lo que queremos y qué es lo que queremos construir y en dónde queremos vivir. No terminó eso. Y empezamos a abandonar muchas cosas, como vamos a ver. Mire, en América Latina hoy, 80 de cada 100 habitantes viven en ciudades. Y la tendencia es a que va a ser más ciudad, porque en el campo o en las ciudades pequeñas la gente no encuentra oportunidad, entonces termina yéndose a las grandes ciudades, a generar más problemas en las grandes ciudades y abandonar parte del planeta donde podría vivir más feliz, pero porque no encontramos y no desarrollamos acciones para que eso sea posible. En 1930
América Latina, la población dedicada a la agricultura era del 70.2% y hoy es del 22%. Increíble. Yo le escuchaba ahora al intendente y tal vez le hice un comentario ayer que tuvimos una reunión a Osvaldo, y se lo oí ahora al intendente, y que una de las primeras planificaciones que tuvo Bariloche era el tema de la agricultura, y se pensó en el tema de la agricultura, y hoy no se ve. Yo le dije a Osvaldo ayer, le dije, Osvaldo, a mí cuando llego con la riqueza del suelo que debe tener todas las sales, pues por supuesto a ustedes les llegan unos vientos horribles de ceniza, pero eso enriquece el suelo, y tienen agua. Uno podría decir que todo este territorio, qué riqueza podría ser, que cuando uno está aterrizando uno no ve sino, me decía Elga, mira, un terreno árido, quemado, ¿cierto? Entonces, eso es un poco, yo quisiera dejarles esa inquietud a ustedes. Está bien las ciudades, está bien todo lo que mejoremos, pero también tenemos que ser capaces de mejorar nuestro entorno y de entender otras riquezas maravillosas que tenemos en pedacitos del planeta en los que nosotros vivimos y a los que les podemos sacar mucho, pero mucho jugo, como decimos en nuestra tierra. Están las ciudades, miren, en América Latina, 6 ciudades llenas de miles de millones de personas que se van allá a buscar oportunidades, y vamos desalojando el campo, vamos desalojando todas las otras ciudades, y estamos hablando que en el 2025 estas ciudades van a tener más de 100 millones de habitantes, o sea, van a llegar a ese 86% que mencionamos ahora. Eso sí será vida, eso sí es lo que nosotros queremos en la construcción de este planeta, el territorio. A veces pensamos un poco más localmente, y yo creo que uno tiene que aprender a pensar globalmente, no solamente local sino global, y es entender cuál es la posición de nuestras ciudades en ese contexto del mundo, del país, del mundo, del universo, y es esa visión no cortoplacista sino de largo plazo. El agua. Ahora estaba sentada aquí mientras exponía a Rodolfo y yo decía, ¿qué es lo que une de pronto a Tigre con Bariloche para que hoy estén sentados conversando y hablando y queriendo desarrollar y hacer una planificación linda de ciudad? Y decía, definitivamente hay un elemento común, y con Medellín hay un elemento común, el agua. El agua es el elemento común, el agua. Y miren, en el año 2030 se espera que en América Latina y el Caribe la demanda de electricidad se duplique y la demanda del agua se multiplique por 25. Eso en las grandes ciudades es un problema grandísimo, y nosotros estamos llenos de agua que desconocemos y que le damos la espalda. Por ejemplo, Medellín, el río Medellín, construimos en los años 50 unas autopistas que separaban al río del resto de la ciudad, le damos la espalda al río. Y hoy estamos gastando en no sé cuántos miles de millones de pesos para ver cómo recuperamos el río. Sé por Elga que Bogotá está haciendo exactamente lo mismo. Ustedes tienen agua, cuídenla. Es una parte de la riqueza maravillosa que no tiene todo el mundo. No esperen a que pasen unos años porque no la cuidaron, a que tengan que gastarse en lo que nos estamos gastando nosotros para volver a recuperar. Denle en la cara otra vez a este lago maravilloso. Aquí yo veo que tienen una vía que separa la ciudad del lago. Conviertan esto en un tema de espacio público para que empiecen a disfrutar de este maravilloso lago que nosotros vemos desde nuestra alcoba, este paisaje maravilloso. Construyan eso, tienen todo el espacio para hacerlo hermoso. Nosotros no podemos hacer eso en las ciudades. Yo sé que Elga no lo puede hacer ella, no sé Rosario, pues Rosario tiene mar y aprovecha el río y lo puede hacer,
Nosotros no. Y además, la guerra del futuro no va a ser el petróleo. La guerra del futuro es el agua. Es el agua. Quien tiene agua tiene riqueza. Ustedes tienen una riqueza maravillosa. Empiecen a valorarla, a cuidarla y a hacer planes con esa riqueza. Este es otro de los grandes problemas. 1 de cada 3 personas en América Latina se encuentra en asentamientos informales y esto va a aumentar a un 45%. Y eso es un poco porque no tenemos una visión de largo plazo y la gente empieza a ubicar las ciudades y a pertenecer en las ciudades de distinta manera. Y nosotros no tenemos esa visión de cómo lograr, y después esto nos cuesta infinidad de plata, infinidad de dinero para poder revertir los daños de no haber actuado con prevención y con predicción. Aquí los ingenieros mecánicos me podrán entender, ¿cierto? Uno en la ingeniería mecánica le enseña que hay varios momentos del mantenimiento, hay mantenimientos correctivos, predictivos y preventivos. Y nosotros en las ciudades no hacemos ni los preventivos ni los predictivos. Siempre actuamos en correctivos. Y eso nos cuesta todo el dinero del mundo. Entonces esa es otra lección. Hay que aprender a trabajar en las ciudades con esa visión de prevención y predicción. Hay que predecir, hay que entender, no ser con esa misión cortoplacista de lo que tengo aquí y lo tengo que resolver ya. No, es un poco esa visión de largo plazo. La década de los 70, todas las ciudades en América Latina, lo fundamental, los centros de ciudades también se abandonaron, y cuando uno abandona un espacio siempre hay alguien que viene y lo ocupa, y es lo que nos ha pasado. Entonces nuestros centros de ciudades también, como nosotros no vimos visión ni preventiva ni predictiva, entonces hoy tenemos que gastarnos miles de dineros para recuperamos nuestros centros de ciudad. Y eso empieza a ocurrir cada vez más en la medida que las ciudades se van envejeciendo. Y las ciudades se van envejeciendo y entonces nos ponen, construimos unos centros comerciales en las periferias y alrededor de esos centros comerciales construimos unos grandes desarrollos inmobiliarios. Y entonces empezamos a expandir las ciudades y entonces, claro, la moda es estar afuera, no es estar adentro, y entonces cuando nos damos cuenta que es importante estar adentro y que vale menos estar adentro que estar afuera, entonces ya es tarde. La expansión de ciudades vale más de 7 veces uno construir afuera que construir adentro. Por eso hoy estamos pensando en que hay que volver a construir hacia adentro de las ciudades. Este es un tema interesante y es todo el tema de lo que es la inseguridad. La inseguridad es un tema recurrente en todas las ciudades. Yo escucho ahora a los intendentes y ese es un tema, es un problema. Hoy uno mira los planes de gobierno de todas las ciudades del mundo en América Latina y todas están fundamentadas en lo mismo. Todas, absolutamente todas. Lo primero, la inseguridad, hay que combatir la inseguridad. Segundo, hay que mejorar la movilidad de las personas, ¿cierto? Esos 2 elementos ocupan los renglones más importantes de todos nuestros planes, la inseguridad, la movilidad. Y después entramos en todo el tema de lo que es la infraestructura. Casi que uno podría copiar, ya aquí con control copy, en todas las ciudades. Y lo hacemos a partir de esos 3 elementos. Y eso, como es en un Pareto, el 80%, ¿cierto? Se resuelve, hay veces, con un 20%. Y hay veces nos quedamos en todos los temas, en los triviales y no en los vitales. Y los vitales se resuelven con un 20% y nos desparramamos en el 80%. Entonces, es una forma de concebir y de mirar la ciudad. Y esta frase se la escuché a un actor armado de Salvador, pero también se la escuché a un actor armado de mi país. Y me decía
que el mejor antídoto contra la violencia son las oportunidades. Estamos hablando ahora de inequidad. Entonces, si hay inequidad, el mejor antídoto son las oportunidades. La gente espera esas oportunidades para poder salir adelante. No espera que le regalemos nada. Regalar es malo. Uno no debe regalar. Uno debe es entregarle a la gente oportunidades para que se ganen las cosas, para que mejore las cosas. Nosotros tenemos, como les decía ahora, acabar esa sociedad mendigante de deme, yo me lo merezco todo. No, aquí nadie se merece nada. Yo creo que todos nos merecemos vivir bien, habitar una ciudad con calidad, pero en la que todos tenemos que apostar. No es uno solo, sino que todos tenemos que apostar. Nuestros retos permanentes, lo primero, construir liderazgo urbano, y construir liderazgo ante todo es presencia, y se los decía ahora, es presencia, no es aparecer, sino estar presentes en los problemas, y presencia es hacer. Yo creo que el intendente de Bariloche me decía, pues por supuesto que hay que planificar, pero yo diría que a uno no lo mandan a un gobierno en 4 años a que haga un plan para llevarlo a un anaquel en los 4 años, y hice mucho. Y además, miren, todos estamos llenos de planificaciones, todo el mundo ha pensado muchas cosas y están escritos en muchísimos documentos. Lo que hay que coger es todas esas planificaciones que se han hecho, entender que construimos sobre lo construido, no que somos adanes y que nosotros llegamos al gobierno a inventar el agua tibia, que ya está inventada, sino a construir. Entonces es escoger todas esas construcciones que se han hecho y ponerlas en acción, a partir de hacer. Hay que hacer. En el gobierno de ustedes 4 años, nosotros en Colombia, en Medellín también 4 años, a uno no le esperan que en 4 años se pase 4 años revisando los planes para que llegue el otro a que revise los mismos planes o escriba otro más bonito. No, a uno lo nombran es para que haga, la gente no espera sino que haga. Entonces, yo por eso les decía, hay que hacer. Ese es el verbo que tenemos que aprender a conjugar. El de planificar ya lo hemos conjugado muchas veces, tenemos que aprender a conjugar es el verbo hacer. Y hacer es presencia. Construir liderazgo urbano es que un grupo de personas también se concentren para hacerlo mejor. Para lograrlo se requiere, inmersión, obsesión, disciplina, pasión, coherencia, dirección y ser felices. Yo creo que quienes construimos ciudades tenemos que ser felices, tenemos que ser apasionados, nos tiene que gustar, nos tiene que maravillar, tenemos que ser felices. Mire, uno cómo puede construir una cosa bonita si uno es un ogro. Eso no sale nada bonito, eso debe salir una cosa muy arrugada, muy fea. Uno tiene que ser feliz para construir ciudad, uno tiene que sentir bien para construir ciudad. En la construcción de la ciudad tiene que empezar por uno mismo. Yo no puedo construir una ciudad donde la gente sea feliz si yo me siento infeliz y cuando yo llego es a renegar, esto no sirve, no me gusta, qué cosa tan horrible, el jefe, el otro, el portero, la señora, mi hijo, Dígame qué ciudad buena y agradable podemos construir si no somos felices. Entonces, esa es también otra lección y otra invitación. Si son constructores de ciudad, siéntanse felices y siéntanse felices de ser parte de la ciudad que estamos construyendo todos. Una ciudad de gente feliz es una ciudad hermosa. Y hay veces, no necesariamente tiene que ser la estructura de premio en arquitectura más importante. No, es la estructura que me hace sentir bien. Esa es la arquitectura, la que me hace sentir bien. El espacio público que me hace sentir bien. Esa es la arquitectura.
Ahora que hablaba Rodolfo y mostraba unas sandalias en el espacio público, me hiciste acordar también de algo que aprendí de un arquitecto famoso que es el profesor Iñaki. Y él decía, mire, para construir los espacios públicos también hay que ir a mirar la gente de la ciudad cómo viste, qué carteras usa, qué zapatos usa. Y eso me hizo acordar de otra anécdota. Cuando fui secretaria de Infraestructura del departamento, teníamos un proyecto muy lindo que se llamaba Caminos, Rutas de Vida, y era la construcción de caminos de piedra, y eso pues tenía toda una connotación social porque eso servía para generar empleo. Nuestros pueblos de nuestro departamento son gente muy pobre, donde el único empleador es el municipio, y el alcalde no tiene sino 3 o 4 o 5 puestos, y el campo abandonado por temas de violencia. Entonces, el tema del empleo y de vivir es muy complejo. Bueno, entonces, como parte de esas estrategias habíamos desarrollado un proyecto, que no, si no, aquí me quedo toda la mañana hablándoles, que llamó Rutas de Vida. Pero eso fue muy curioso, porque Rutas de Vida eran rutas en caminos de piedra. Y entonces la gente nos decía, me decía, un día pues eso quedó lindo, lo hicieron ellos, tuvieron empleo y empezaron a protestar las señoras. Entonces un día me llamó el gobernador y me dijo, vea Margarita, ya la gente está toda furiosa por esa ruta de vida que usted hizo. Y yo me fui a ver cuál era el problema, y el problema es que como eran de piedra, entonces a las señoras los tacones se les clavaban en la arena, y entonces no podían caminar bien, entonces estaban furiosas porque no podían caminar bien. Entonces, eso es un tema también de entender que muchas veces uno dice, estoy haciendo unas cosas muy bien, pero por no tener en cuenta otros detalles, uno deja de hacer las cosas mejores. Y esos son elementos, entonces hay que entender la gente cómo viste, qué hace, cómo utiliza el espacio público, para saber yo también cómo diseño esas personas que vayan a ir a ese espacio para que se sientan felices. Bueno, son anécdotas. Yo soy ingeniera y como les digo, ustedes me van a perdonar, pero yo aquí estoy conjugando un verbo que yo sé que eso no lo dice la Real Academia, y es que hay que arquitectar un proceso social. Me perdona la palabra, arquitectar, eso es un invento, pero es una forma de decir que nosotros para hacer transformaciones en los territorios se necesitan artistas que organicen, que transforman las ideas, pero que las hagan realidad. Necesitamos artistas, todos, y todos en el fondo, en el pedacito más interno de cada uno de nosotros es un artista en potencia, y creemos que no, pero es verdad. Creemos que son los arquitectos los que más saben, o son los ingenieros, o son… No hay que ser ni muy arquitecto, ni hay que ser muy ingeniero, ni hay que ser muy economista, ni hay que ser muy abogado. Todos somos artistas, somos creaciones vivas, creaciones que son capaces de transformar y de transformarnos. Entonces, hay que utilizar todos esos elementos para lograr las transformaciones. Trabajamos con urbanismo pedagógico. Urbanismo pedagógico es, en la construcción de la ciudad hay que formar. Y nosotros decimos que urbanismo pedagógico es formar ciudadanos que conozcan, construyan, transformen y disfruten la ciudad. Ciudadanos que conozcan, construyan, transformen y disfruten la ciudad. A la gente hay que enseñarle a que disfrute la ciudad. Somos acostumbrados a mirar los vasos medio vacíos, no medio llenos. Nosotros, y yo sé que muchos de ustedes cuando han hecho una obra, entonces uno dice, no, qué maravilla. Y va el ciudadano y dice, no, pero mire, ese árbol le quedó atravesado y yo me voy a chocar.
O mire, vea, mire, eso está rajado, tiene una grieta. No disfrutan, porque los acostumbramos en ese pensamiento de dar y de no ser partícipes de la construcción y entender los problemas cuando estamos construyendo ciudades. Entonces hay que formar a la gente, y no solamente para que aprenda a transformar, sino también para que aprenda a disfrutar y aprenda a ser feliz. Una ciudad para habitarse con calidad tiene que ser de gente feliz, no de gente amargada. Hay excepciones, como todo. Todas las reglas tienen sus excepciones, pero uno no puede trabajar con las excepciones. Uno tiene que trabajar es con las mayorías. Y esa es la forma de construir ciudad. Construir sobre lo construido. También quitarnos todo ese pensamiento de ser adánicos, que somos los primeros en todo, ¿cierto? Entonces somos los primeros que hemos pensado que el universo hace parte de X o Y cosa y que este puente solamente lo pensé yo y este andén es el único que sirve. Hay que quitarnos ese pensamiento de ser adánicos. Hay que entender que detrás de nosotros ha venido una gente también tan bien intencionada como nosotros, con ganas de acertar y de construir ciudad, y que hay que retomar esas cosas buenas. Y que esas cosas buenas hay que retomarlas y cogerlas para hacer la nueva construcción de ciudad. Yo me voy emocionando y yo sé que el tiempo pasa, ustedes me van a disculpar. Voy a correr, pero es verdad. Entonces tenemos que construir sobre lo construido. Por eso les decía, planes, y hacemos planes y planes y planes, cuando otros ya han hecho los mismos planes y los han revisado y ya hay que hacer, ya hay que hacer. Me acuerdo en la administración pasada nosotros hacíamos, que íbamos a hacer un cinturón verde para contener la expansión. Yo dije, no, pues miremos a ver qué han hecho. Mire, me encontré 25 estudios de lo mismo, 25. Yo los invito a ustedes que antes de hacer algo se sienten a buscar cuántos estudios se han hecho de lo mismo y a partir de ahí empiecen a hacer. ¿Para qué hacer otro? Ya está. 25. Ese es el concepto. Eso es lo que tenemos que mirar y dejar de ser adánicos, orgullosos. No, miren, si uno de algo en la vida se tiene que sentir orgulloso es de hacer. Y el resto Dios proveerá. Hacer. Ese es el verbo. Crear un mundo en el que la gente quiera pertenecer, en el que todos nosotros queramos pertenecer. Eso es lo que tenemos que construir, un mundo en el que queramos pertenecer. Los actores, la comunidad, los líderes, la opinión pública, la universidad, el Estado, ese mundo en el que todos queramos pertenecer. Los líderes empresariales, aportantes y jalonadores de la sostenibilidad, del crecimiento, del prestigio, de la reputación. Ellos son parte fundamental de todo este proceso de construcción ciudad. La comunidad, gran beneficiario, y comunidad entendiéndonos nosotros también, como los grandes beneficiarios, constructores y corresponsables de la sostenibilidad, de este pedacito pequeño de ese todo que es nuestro planeta. Las universidades, responsables de enseñar, investigar, innovar, proponer desafíos adaptativos, diseños colaborativos, enseñar a hacer empresas, pero también personas, y hacer un apoyo y también ser de apoyo y también de confrontación. Una de mis grandes también lecciones es nuestras universidades. Terminamos sentados frente a un profesor que nos pone a decir y nos da unos discursos maravillosos, y entonces, y volvemos y hacer. Yo creo que en las universidades ya lo que esperamos de las universidades no es que nos den discursos, sino que tengamos unos muchachos generando ideas, innovando, preparados para los grandes desafíos. No a tirar unas rayitas derechas, sino a hacer unas rayas torcidas que sean capaces de transformar un territorio.
Hay que cambiar los paradigmas en el concepto también de nuestra enseñanza para la transformación de las ciudades. El Estado tiene que ser ese gran coordinador de los distintos actores de la transformación de la ciudad, pero tiene que ser un actor que genere confianza, y yo creo que la palabra fundamental se llama confianza. Un coordinador inteligente que genere confianza, oportunidades, que coordine. Y el arquitecto, pero cuando digo arquitecto es un poco todos somos arquitectos, no es el concepto literal de arquitecto, no. Todos somos arquitectos y tenemos que ser más sociólogos que técnicos, tenemos que entender más la gente con la que actuamos e interactuamos, con la que construimos juntos, más que técnicos. Debemos comprender la ciudad y sus espacios, sus procesos, su gente. Debemos construir con disciplina y pasión. Debe ser un laboratorio creativo. Debe construir ciudad con la gente y para la gente, y debe entender lo que la gente quiere, pero también lo que la gente necesita. Hay veces uno encuentra gobernantes que no hacen sino lo que la gente quiere. Eso es un tema muy populista, muy chévere, ¿cierto? Uno hacer, además muy facilista, es un tema muy facilista, donde uno no necesita confrontación, simplemente yo hago lo que la gente quiere, perfecto. Y lo que nos tenemos que preguntar, entonces, ¿para qué eligen a esos gobernantes que solo hacen lo que la gente quiere? Yo creo que uno tiene que elegir es gobernantes no solo para lo que la gente quiere, sino también para lo que la gente necesita. Se supone que es un gobernante que es una persona que es capaz de entender lo que la gente necesita. De pronto yo puedo necesitar una mesa, pero realmente puedo querer una mesa, pero realmente yo lo que necesito no es una mesa, sino comer o tener una oportunidad. Entonces, ese es el otro elemento, y eso es lo difícil de gobernar. Gobernar haciendo solo lo que la gente quiere es fácil. Gobernar haciendo lo que la gente quiere y lo que la gente necesita es más difícil. Pero ese es el camino. Una forma de construir ciudad y ciudadanía. La construida ciudad no nos podemos quedarnos en las formas, en las bellezas, en los concursos. Yo creo que hay que trabajar en conectar territorios, solucionar problemas, impulsar desarrollo, dar empleo, informar, motivar, hacer ciudades sostenibles. Construir ciudades como bordar un mantel, es hacer cosas bonitas en ese mantel. Digamos, esta es una parte de un sector de la ciudad en la que nosotros bordamos. Esto es un hospital, esta es una estación de Metrocable, esta es una parte de viviendas de estratos medios, medios bajos, con sus equipamientos distintos. Es ir bordando, es ir haciendo cosas lindas para la gente, con espacios. Es bordar un mantel. Construir es bordar. Es conectar. Estamos en el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de la conectividad. Hoy todos vivimos conectados, tenemos 2 teléfonos, 3 teléfonos, tenemos computador, en fin, y las redes sociales, y uno ya dice, bueno, ¿y yo cómo vivía sin el teléfono? Ya no puedo vivir sin el teléfono, ¿cierto? Pero es conectar también comunidades, es conectar ideas, es conectar pensamientos, es conectar personas para construir una ciudad. Eso es conectar. La movilidad siempre será una oportunidad transformadora. Nosotros nos ganamos en la empresa el premio Verónica Rush de la Universidad de Harvard por toda la transformación que se hizo a través del Metrocable. Y realmente a mí me encantó porque había, digamos, el pendón de la entrada al auditorio decía movilidades que transforman. Y eso es cierto, la movilidad es uno de los grandes elementos transformadores en la construcción de una ciudad. Detrás de la movilidad vienen
procesos y personas muy importantes que sirven para transformar. Y Medellín ha utilizado todo ese proceso a través de lo que les decía al principio con el metro, con los metrocables, con el tranvía, con los espacios públicos. Hoy estamos en el tema de la bicicleta, hoy ya en nuestro plan de ordenamiento territorial invirtió la pirámide y lo primero que está es el peatón, la bicicleta, y después vienen las motos y después vienen viene el transporte público y después ya vienen los autos y las motos y al final los camiones. Ya se invirtió la pirámide, esa es la ciudad y así estamos pensando el tema de la movilidad. Es volver a hacer con innovación y visión de futuro, que es parte de lo que les mencionaba ahora, es entender todo el tema de renovar con dimensiones técnicas, económicas y sociales. Este es un tema de un plan parcial. Este es el territorio, los territorios se van envejeciendo y se van llenando de ocupantes que generan muchos problemas, que atrasan la economía urbana, que retrasan el desarrollo de la ciudad y de ellos mismos, porque se van enquilosando en ciertas acciones y en ciertas cosas que hacen que la ciudad tenga problemas. Entonces hay que empezar a hacer esa renovación de nuevo. Entonces digamos, este es el territorio y nosotros en esa visión de futuro ya estamos en esta construcción de este territorio, donde le devolvemos también el espacio público, esto ocupado por vías. Entonces ya empezamos a ocupar, ya no le damos la espalda al río, sino que le damos la cara al río, y empezamos a estar frente al río con un espacio público y donde empezamos a construir de nuevo ciudad. Es hacer algo nuevo, hermoso, sostenible, económico, emocionante. Uno tiene que emocionar, hay que ponerle pasión a la construcción de ciudad. Y hay que hacer cosas hermosas, uno tiene que hacer cosas lindas, así sean raras. Mire, este era un proyecto, Medellín es la ciudad de las flores. Este proyecto lo construimos pensando en una flor. Esto es una flor. Esto es una uva, no sé si algunos de ustedes han oído el concepto de uva, que son unidades de vida articulada. Realmente son clubes de barrios. Las uvas son clubes de barrios. Y este club de barrios se hizo como una flor. Estos son los pétalos y aquí está. Se pensó como una flor. Hay que darle dimensiones y formas distintas y nuevas a todos estos procesos. Hacer un edificio, el espacio público, tiene que ser ese principal punto de encuentro de las personas. Es donde todos nos encontramos, es donde todos nos igualamos en equidad. Un edificio debe ser más que una estructura, debe convertirse en una experiencia fantástica, no solamente de quien lo habita, sino también del que lo visita. Y en esto tenemos muchas cosas que aprender, y es que hacemos unos edificios hermosos, maravillosos, y después los dotamos, que no entendemos cuál es la calidad de lo que construimos por la forma como lo dotamos. Entonces tenemos que aprender también no solamente a construir, sino también a dotar, entendiendo quién lo va a disfrutar, no solamente el que vive, sino también la persona que llega. Ese es el nuevo concepto, respetar siempre la naturaleza y los valores sociales y culturales, entender que las transformaciones no son tarea de una sola persona, las transformaciones son tarea de múltiples personas, de distintas disciplinas, no es del ingeniero, no es del arquitecto, es del economista, es del abogado, es de la muchacha del aseo, es de todos, son un conjunto de personas que son las que transforman todo ese proceso. Genio colectivo es agilidad creativa, es abrasión creativa y es entender que en la construcción se pueden presentar roces y eso es bueno. Uno no puede pretender que todo el mundo le diga así, muy bien, sí, sí. Eso no sirve. Tiene que haber abrasión, tiene que haber roce. Uno puede que sea muy orgulloso y muchas veces uno termina diciendo, yo esto no lo hago,
me dicen una idea y si no me parece, no, usted no tiene la razón, porque esto es así. Pero puede que uno después en la casa se quede pensando, no, tenía toda la razón. Eso no puede ser así. Uno tiene que escuchar y tiene que oír muchas disciplinas y entender que en esto se presentan roces y que en una construcción con roces hay que oír a todos, a los que a uno le gusta que hablen como a los que a uno no le gusta que hable, y de las cosas que le gustaría a uno escuchar y de las que no le gusta escuchar. Innovación está relacionada con desafíos adaptativos. Uno realmente lo que todos los días hace es hacer adaptaciones de territorios sobre lo que uno va encontrando en los territorios. Los materiales, el aire, la naturaleza y el entorno. Entender que los materiales no son malos por ellos mismos, son mal utilizados. Debemos conquistar los materiales bajo los nuevos conceptos y entender toda esa riqueza cultural de toda la gente antecesora nuestra, que construían con unos materiales. Hoy yo les escuchaba que se están, entonces volvemos a la tierra pisada, volvemos a la construcción en madera, volvemos a la construcción en piedra, es decir, a las combinaciones de unos elementos que están presentes en la naturaleza, que siempre existieron, pero que hay que volver a ellos para construir. Reconquistar es también buscar combinaciones de materiales. Eso es también parte fundamental, y en la naturaleza, yo a los profesores de Harvard les escuchaba, ellos hoy hacen grandes investigaciones, y las investigaciones es mirando la naturaleza, cómo funciona, para llevarlas a las estructuras de los edificios y de lo que se está construyendo. Eso es lo que están haciendo. Todo esto son investigaciones. Ustedes ven al maestro Iñaki, una persona que nos ha venido a nosotros trabajando y estudiando, con el que se está haciendo el edificio del EDU, es Salman Craig, que es un bioclimático, y todos los principios bioclimáticos los sacamos del concepto de la naturaleza. Es volver a la naturaleza, a sus formas y a lo que hay. Este es parte del edificio donde se usa el viento. Uno de los grandes desafíos que se está construyendo este edificio hoy del EDU es que Medellín, yo les dije ahora, 32, 33 grados, no va a tener aire acondicionado. Lo que se está utilizando es el mismo aire de cómo funciona en el edificio para volver el edificio fresco, y no necesita aire acondicionado. Esto se está construyendo ya hoy. Eso es parte de todos esos conceptos. Y cómo hacer la calibración y cómo a la gente hay que enseñarla a vivir en el edificio y a manejar el edificio. Uno llega a un edificio y el puestecito, el computador y pare de contar. Nada más. Entonces a la gente hay que enseñarle también cómo se habita y cómo puede abrir una ventana, y cuánto, abriendo una ventana, cómo usted genera una ráfaga de aire, que puede esa ráfaga de aire generar unas condiciones de ventilación adecuadas para ese lugar y para hacer más confortable ese lugar. Este es el profesor Iñaki, lo que les mencionaba, todo el tema de la naturaleza, el entorno, buscar siempre el equilibrio de lo que hacemos con lo que somos. Eso es otro elemento fundamental en donde estamos. Las transformaciones nos deben inspirar. Y un poco, ya para terminar, palabras claves de la construcción de ciudad: cultura de la responsabilidad social. Somos responsables. Nosotros en Medellín trabajamos bajo 4 pilares. Uno es el pilar, nosotros hacemos parte del Pacto Global en todos esos elementos que le son comunes: anticorrupción, derechos humanos, política, medio ambiente, respeto por las personas. Nosotros trabajamos con indicadores GRI, o sea, con indicadores de estándar internacional. Uno tiene que medirse internacionalmente, uno tiene que estar a la vanguardia de cómo se están midiendo en otras ciudades. Nosotros aprendimos a medirnos con indicadores internacionales. El tema indiscutible de la ética, generar confianza. Un gobierno que genera confianza es un gobierno ético. Nosotros durante 2 años nos ganamos ser una de las empresas más éticas del mundo.
Durante el año 2014 y el año 2015 fuimos una de las empresas más éticas del mundo, y en lo personal también obtuve un reconocimiento muy bonito de estar entre las 100 personas más importantes del mundo en el tema de negocios éticos. Uno tiene que generar confianza. Generar confianza es una forma de construir y de poder construir juntos con las personas. Y por supuesto todo el tema de la ISO 26000. Todos estos son elementos que para nosotros hacen parte fundamental de lo que es la construcción de la responsabilidad social. Pero yo diría que aquí hay una cosa que es muy importante, y es generar cultura de comportamientos éticos, pero desde la convicción, no desde la obligación. Yo creo que eso es lo más importante, y tenemos que aprender que cada uno en esa construcción tiene que trabajar es a partir de la convicción, no de la obligación. Es de lo que uno cree y de lo que uno siente. El urbanismo pedagógico que les mencionaba ahora, construir, formar ciudadanos para que construyan, transformen y disfruten la ciudad. La coordinación interinstitucional, ese es otro elemento fundamental, saber cómo se maneja todo el tema de coordinar. Coordinar es muy complejo, porque la coordinación siempre la hacemos con seres humanos, y los seres humanos somos todos complejísimos. A uno le dicen cómo estás de bonito, y uno empieza a decir, oíste, que me estás viendo de fea, ¿cierto? ¿Qué tengo? Y me estaban echando un piropo, pero esos somos los seres humanos. Sostenibilidad, y la sostenibilidad tiene que ser desde lo ambiental, lo técnico, lo social y lo económico. Inclusión social, todos, sin distingo, debemos participar. Equidad de género, diversidad. Esto me hace acordar, y ayer les contaba a mis compañeros de Colombia que yo he tenido proyectos, pues en los proyectos siempre exijo que mínimo el 30% de las personas sean mujeres. Nosotros somos unos países, los latinos somos muy machistas, y entonces siempre exijo 30% mujeres, pero a veces les cuento que se me iba la mano, porque tenía proyectos en ciertos municipios donde las mujeres, me tocaba hacer equidad de género con los hombres, porque siempre las mujeres todas querían era hacer el trabajo ellas solas, porque éramos mayoría en ese sentido. Entonces, pero también entender todo ese concepto de equidad de género, de diversidad. Sumatoria de aliados, buscar siempre aliados en la construcción, el poner la participación como elemento fundamental de la construcción de las ciudades. Impactos, digamos que nosotros trabajamos básicamente con 5 elementos, ya así muy rápidamente: control de la expansión del territorio, vivienda digna, segura, espacios públicos incluyentes, sostenibilidad integral y conectar. Conectar es romper el aislamiento, y uno cuando rompe el aislamiento lleva seguridad. Muchos han oído hablar de las escaleras eléctricas en Medellín, por ejemplo. Las escaleras eléctricas, como escaleras eléctricas, eso no es lo importante, porque pues todos hemos visto escaleras eléctricas. ¿Qué es lo importante de ese proceso? Es unas escaleras que fueron capaces, que se volvieron en la forma de llegar a ese territorio, romperlo para que llegara a la institucionalidad. Eso fue lo importante. Lo importante de ese proyecto fue que el proyecto, las escaleras se volvieron el medio para que llegara la institucionalidad al territorio. Romper el aislamiento de ese territorio para que llegara la institucionalidad. Lo que decía ahora el intendente, tenemos territorios donde no puede entrar nadie. Entonces lo que tenemos que encontrar es medios y formas para romper ese aislamiento y poder volver a entrar al territorio. Ese es un ejemplo. Generamos aulas educativas donde enseñamos todo ese concepto de formar, y los graduábamos con todo. Les hacíamos todo el tema de esa graduación, ellos ponerse en esa toga, todo eso, y sentirse que se estaban graduando. Ustedes no saben lo que eso dignifica a la gente, la confianza que eso le genera a la gente para
de sentirse bien y de compromiso con ese proceso de transformación. Todo el tema, pues digamos que la seguridad, y esta diapositiva la pongo, uno tampoco puede ser ingenuo de que siempre formando y siempre generando cultura, pues las cosas, ya se va a acabar la inseguridad, no. Yo creo que uno tiene que construir, pero tampoco con ingenuidad, ¿cierto? Y en ese concepto, pues hay que generar unos elementos que le permitan a uno también generar temas de seguridad, con equipamientos, en fin. Vivienda digna, segura y sostenible, entendiendo pues todos los temas, se generaron 9 polígonos de construcción con viviendas. Trabajamos todo el tema de las ecotecnologías con México. México tiene un tema muy importante del tema de terraza verde y ellos, con ellos estuvimos trabajando todo el tema de cómo llevar para reducir temas de agua, de desperdicio de energía, de calor, por ejemplo los techos de nuestras ciudades en unos sectores, si tú los miras desde arriba, son de puro zinc, y el zinc genera un calor horrible. Con el sol, la temperatura dentro de una vivienda es del orden de 50 grados, 50 grados. Entonces ellos han sacado unas pinturas y con esas pinturas que se vuelven aislantes en los techos, se baja la temperatura, pues hasta 20 grados. Y yo recuerdo a unas familias que les pusimos esas pintura en los techos, entonces dije, bueno, ¿cómo van? ¿Qué sienten? Ay, ¿no sabe qué, doctora? Ya estoy pudiendo dormir hasta tarde. Claro. Y el tema, y yo la veía y podía dormir, porque ¿cómo sería uno? ¿Cómo va a dormir con 50 grados de temperatura? Eso era absolutamente imposible. Pero con esa, al bajarle la temperatura, pues la señora ya pudo dormir mejor. Ese fue su indicador, ya puedo dormir hasta tarde, doctora. Entonces manejamos todo el tema de la temperatura, todo el tema de construcción y de redes de acueducto y alcantarillado, por ejemplo, esto era así, y cómo íbamos ya transformando todo ese territorio. Todo el tema de polígono de la renovación, digamos que este es un tema de la ciudad donde es la parte más vieja y empezamos todo el tema de transformación con más zonas verdes y lo que les mostraba ahora en todo este tema de la educación futura, con locales comerciales, en fin, viene todo el tema de parques, ecoparques, cosas lindas, hermosas, que se adapten a los territorios, que la gente pueda disfrutar. Miren este sector, y esto se lo merecen ellos, son unos clubes que se los merecen, y que también nosotros podemos ir a disfrutar en cualquier momento. Todo el tema de distintos ecoparques, todo el tema de gimnasios al aire libre. Y yo les digo, esto es maravilloso, los gimnasios al aire libre, ustedes encuentran señoras, niños y todos en las mañanas haciendo gimnasia, porque ahora todos, ese es como el sentirse uno bien, es parte fundamental, y entonces es hacer gimnasia, y que los parques tengan todo este tema de gimnasios es maravilloso. Todo el tema de los espacios públicos, de equipamientos de salud, en fin. Y todo el tema de sostenibilidad con aulas ambientales, con el tema de huertas. Nosotros a los barrios les enseñamos a la gente a sembrar y generamos equipos y ellos comen. Y no solamente comen, sino que hacen trueque entre las distintas huertas. Entonces los unos les dan un tipo de producto a los de las otras, y no solamente en ese sentido, sino que también con el Banco de Alimentos, que es una institución que hay, ellos hacen trueques, entonces ellos entregan alimentos y con eso les dan escobas, les dan ollas, les dan otros elementos, y los excedentes se llevan al mercado y se les enseñan a vender. Eso es una forma de hacer equidad y de darle oportunidades a la gente. Huertas. Por eso les decía yo, ustedes tienen un tema maravilloso para hacer huertas y enseñarle a la gente
también a trabajar y a vivir bien. Y mercados, y salir a los mercados. Los domingos se hacen unos mercados en distintos sitios de la ciudad donde ellos van muy orgullosos y venden sus productos. Siembra de árboles, también, todo ese concepto del árbol, del fique, de las plantas de fique. Nosotros aprendimos, por ejemplo, con la planta del fique una cosa. El fique es un elemento que sirve para controlar los incendios forestales. Entonces, porque tiene unas propiedades maravillosas. Y no solamente sirve para eso, sino que también de ahí la gente saca jabones, la gente saca, digamos, abonos, la gente produce productos de mochilas y generamos una protección ambiental. Esos son elementos y cosas simples que se trabaja también con la gente y se les da oportunidades. Se trabajó todo el tema de obras para mitigación de riesgos, con todo el tema de bioingeniería y todo el tema de sunchos y manejos de bioingeniería que a su vez servían de terrazas para temas de cultivos. Es decir, más de 63.000 participantes en todo el tema de construcción de ciudad, voluntarios y convites. Yo les cuento que nosotros cada 15 días hacíamos unas jornadas de convites, y convites es que invitábamos incluso a empresarios con todos sus profesionales y con toda su gente para que viniera y nos ayudara a hacer construcción de ciudad. Entonces ellos venían y ayudaban con la gente del territorio, tierra y sembraban árboles, y eran los industriales, que también es que hay veces vamos generando una segregación entre unos y otros, y lo que tenemos también es que juntar a unos con otros, para que entiendan que el proceso de construcción es de todos. Y entonces todos estos profesionales venían y trabajaban con la gente en convites, y les hacíamos, no sé si aquí se conozca esa palabra, pero hacíamos sancochos de pescado y hacíamos sancochos de la comida típica nuestra, y después, eso es un tema maravilloso de compartir, la construcción de ciudad. Bueno, y por último, todos somos constructores, es una obligación de todos promover y desarrollar hábitats sostenibles en los que se respete las leyes naturales, los materiales, el entorno, la seguridad y en especial al ser humano, para que satisfaga sus necesidades, eleve su bienestar, pero sin que ello ponga en peligro la vida de los que vienen. Muchas gracias.